Muy buenos días. Judith Gómez, Rocío Gaona y yo, Luisa Mainou, estamos muy contentas de compartir con ustedes el proyecto de intervención de las lagunas de la Mortaja de Zimapán. Este textil es parte de un fardo mortuorio que fue encontrado y vandalizado en un abrigo rocoso en el municipio del Saucillo, Zimapán, Hidalgo. La vandalización de este fardo nos permitió realizar la apertura y la separación de todos los estratos que lo componen para posteriormente ser intervenidos, estudiados y analizados. En esta imagen podemos ver los restos mortales de un individuo masculino con edad a la muerte entre los 22 y los 24 años. La banda que fue utilizada para mantener las piernas del cadáver en posición flexionada y las bandas con las que se amarró la mortaja, elemento textil, motivo de esta plática. La mortaja fue elaborada en un telar de cintura con hilo koyushi en 3 lienzos que miden cada uno entre 52 y 53 centímetros de ancho por 2,44 metros de largo. La decoración se realizó con la técnica de trama suplementaria continua, formando 3 diseños distintos que se alternan como se muestra en la imagen. Presenta manchas irregulares de color rojo que hemos atribuido como parte del ritual funerario de este individuo. Este color fue identificado como grana cochinilla en el laboratorio del Museo Metropolitano de Nueva York. La intervención de este textil se ha desarrollado en diversas fases que incluyen su apertura, la realización de una cuadrícula. El textil se dividió en 420 rectángulos y su finalidad fue la localización de la toma de las muestras, la localización de deterioros, la localización de elementos ajenos al textil separados de la unidad textil. El aspirado, como se puede observar en la imagen, este proceso se hizo de manera muy meticulosa. Se aspiró por ambas caras y cuadro por cuadro. El registro fotográfico antes de la intervención. Este registro se hizo cuadrícula por cuadrícula. Para realizar la limpieza en húmedo fue necesario bloquear las manchas de grana cochinilla. Para ello utilizamos ciclometicona. La limpieza en húmedo la realizamos con una solución al 0,5% de quitosán en agua destilada. Este producto nos permitió eliminar hongos, bacterias y al mismo tiempo consolidar el algodón. El secado lo realizamos utilizando tela de microfibra que permitió absorber el agua eficazmente en poco tiempo. Posteriormente se corrigió el plano. Una vez que el textil estuvo completamente seco y su plano corregido, surgieron las interrogantes, las siguientes interrogantes. ¿Cómo podemos conservar un textil de estas características? ¿Cómo podemos aplicar el método de intervención que utilizamos en el petate que forma parte de este fardo? El petate, como lo podemos ver en esta imagen, es una pieza. Es la última capa de esta pieza que forma parte del conjunto de este fardo y se restauró por medio del retejido con papel japonés. Para la mortaja necesitábamos un tratamiento similar para devolver la integridad y estabilidad para conservar este textil. Obviamente siempre pensando en que fuera un tratamiento retratable como se realizó en el petate. En este caso tenemos pues un textil de unas dimensiones muy grandes y nos enfrentamos a la siguiente problemática. Tenemos un textil que tiene unas dimensiones de 2,40 metros de largo por 1,57 metros de ancho, con grandes zonas con faltantes, algunos fragmentos que estaban o total o parcialmente desprendidos, el peligro que teníamos de pérdida de ligamento, estructuralmente muy débil y obviamente una difícil manipulación. Considerando que este es uno de los textiles arqueológicos más grandes encontrados hasta el momento, pues teníamos que ver qué íbamos a escoger de tratamiento para su conservación.
Dentro de la intervención en textiles arqueológicos están los siguientes procesos comunes para su conservación. Se colocan soportes auxiliares, ya sea de algodón o crepelina de seda. Estos soportes son son montados en bastidores de madera y posteriormente los fragmentos de textiles son sujetados a estos soportes por medio de costuras. Cabe mencionar que, bueno, hay que recordar que por lo general los fragmentos que se encuentran actualmente arqueológicos, pues son fragmentos pequeños. Y en este caso tenemos un fragmento muy, muy grande. Entonces teníamos que evaluar si estos procesos eran los más adecuados para este tipo de textil, a lo cual nos enfrentamos pues con esta realidad que si nosotros aplicábamos ese tipo de conservación en este textil, íbamos a tener uno de los lados de la mortaja completamente oculto al momento que lo cosiéramos sobre un soporte auxiliar. El bastidor iba a ser de grandes dimensiones, lo cual iba a dificultar su manipulación. También íbamos a proveer de una problemática en el momento de que se resguardara, ya sea que esto se devuelva a una comunidad o a un museo, etcétera. Entonces, además tenemos el problema de que en un futuro puede haber una pérdida o descontextualización de fragmentos pequeños que llegasen a separarse por esta sujeción. Entonces, lo que nosotros buscábamos era otro tipo de procedimiento. Nosotros necesitábamos estas características, devolverle la estabilidad estructural a este textil, poder contextualizar los fragmentos que se encuentran sueltos, que nosotros pudiéramos aplicar un procedimiento donde podamos tener acceso libre al textil, tanto por arriba como por abajo, para su estudio y para su análisis, pero a la vez que nuestra intervención pueda ser visible con una compatibilidad, obviamente, con esta fibra que es el algodón, y que nuestro tratamiento pues sea reversible. Para ello, pensamos con esta consideración del trabajo que se hizo previamente en el petate, ¿por qué no hacer algo similar en este textil? A lo cual descubrimos que podíamos hacer un retejido en este gran textil. Cabe mencionar que esta técnica es una técnica que se ha llevado a cabo en la conservación de tapicería, donde consiste en reponer los hilos que faltan en las lagunas, colocando hilos nuevos de urdimbre y de trama, que suelen ser similares en color y espesor, y lo que se hace es rellenar todas estas grandes lagunas. Sin embargo, pues obviamente tenemos unas diferencias bastante grandes en tapices, como en este textil de gran formato prehispánico. En cuanto a la introducción de hilos, normalmente se introducen tramas y urdimbres de lana. Para nuestra mortaja prehispánica necesitábamos introducir hilos de urdimbre y trama de un material, en este caso algodón, en diferentes espesores, puesto que dentro de su técnica de manufactura encontramos que los hilos de urdimbre son ligeramente más delgados que los hilos de la trama. Entonces tenemos diferentes tipos de hilos. En la técnica de ligamento, normalmente en el caso de los tapices, se realiza una técnica en el caso de ya sea que sea quilling con tramas entrelazadas, tramas separadas, llenar estas lagunas. En el caso de nuestra mortaja, nosotros íbamos a retejer utilizando el tejido base, que se trata de un ligamento de taletón, donde un hilo de urdimbre se entreteje con 2 hilos de trama. El inicio del retejido normalmente es en el área de lagunas, se colocan hilos faltantes de urdimbre donde se introducen a través de aguja, se anudan de un lado y se busca una área sana donde introducir el resto de la urdimbre nueva. En el caso de nuestra mortaja, necesitábamos hacer un tipo de anclaje a los hilos originales y encontramos teníamos en un inicio la teoría de que si nosotros podíamos anclar un hilo original al hilo nuevo a través de desfibrar y después volver a torcer, nosotros podíamos tener esta continuidad de hilo y poder regenerar el tejido original.
Sin embargo, observamos que, bueno, íbamos a tener la necesidad de utilizar un adhesivo que nos ayudara a esto. Para ello, nosotros escogimos dentro de las fibras de algodón para poder realizar el retejido que el hilo Koyuchi era el más adecuado. ¿Por qué? Porque es un hilo que se produce de manera artesanal, al igual que los hilos que se utilizan en la mortaja. Y para nosotros poder hacer la adhesión y la unión de estos hilos, utilizamos el Quiptosan, que como ya lo mencionamos, es un producto que se ha estado utilizando en todos los elementos del fardo y en este caso se utilizó además como adhesivo. Durante el proceso se utiliza toda una infraestructura para poder realizar esta conservación de estos grandes textiles. En el caso de los tapices, bueno, se utilizan telares especiales o se hace la intervención sobre una mesa y se utiliza toda una serie de herramientas. Nosotros tuvimos que adaptar todo este conocimiento y poderlo ajustar para el trabajo de este textil, donde además tuvimos que fabricar algunas de nuestras herramientas, como por ejemplo agujas de bambú, agujas donde tuvieran el ojal bastante grande para poder introducir las fibras, los hilos de algodón, utilizar peines metálicos que nos ayudaran a apretar todo el ligamento de las zonas de laguna que íbamos a trabajar y poder adecuar de una manera pues bastante ordenada para poder nosotros empezar este trabajo. Antes de iniciar el proceso, tuvimos que hacer una evaluación previa realmente para ver si el material nos permitía hacer este tipo de proceso. Entonces hicimos una prueba inicial en un fragmento donde empezamos con seleccionar los hilos de urdimbre y poder hacer un primer anclaje. Entonces hicimos una colocación de urdimbres nuevas a las urdimbres y entonces lo que nosotros estábamos evaluando era la resistencia del ligamento, qué tan fácil era poder anclarnos a los originales y la resistencia una vez que ya estaban los hilos adheridos, si realmente nos permitía hacer todo un tejido o un retejido de estas zonas de laguna. Después hicimos una segunda prueba ya en una área específica de una laguna donde colocamos, además de los hilos de urdimbre, los hilos de trama. Entonces, en este caso se introdujeron 2 hilos en cada renglón o calada que se utiliza para hacer que la resistencia del ligamento era bastante adecuada y permitía el entramado, lo cual pues nos servía muchísimo y nos dio luz verde para poder empezar este proceso de retejido. En el caso de la laguna, ya una vez que empezamos el proceso de retejido, tenemos que hacer una limpieza del área. Esto quiere decir que levantamos todos aquellos hilos que están flotando y que están formando parte de la trama decorativa para poder descubrir los hilos de urdimbre original y entonces poder hacer un desfibrado inicial en los hilos originales para después hacer un desfibrado en los hilos nuevos, poder colocar una pequeña gota, en realidad es una cantidad muy diminuta de quitosan sobre estos hilos desfibrados y poder hacer el retorcido con nuestras propias manos. De esta manera vamos a tener que las áreas de laguna se van rellenando poco a poco, colocando los hilos de urdimbre nuevo. Posteriormente viene la colocación de las tramas nuevas. Esto lo hacemos ya sea utilizando las agujas, en este caso estamos utilizando unas pinzas y también unas agujas especiales que se utilizan para hacer bordados sobre tules y sobre gasas muy delgadas. Y con esto vamos rellenando poco a poco toda el área y toda la laguna. Cabe mencionar que este proceso, además, una de las virtudes que vimos, sobre todo al momento de realizarlo, es que toda aquella deformación que hay alrededor de la laguna, conforme nosotros vamos incorporando todos estos hilos, el ligamento se va reacomodando y se va reajustando. Entonces, en realidad, adquiere su nueva, bueno, más bien su nivel original y entonces si teníamos algunas zonas con algunas
retejido, nosotros podemos corregir estas deformaciones y este reacomodo. Aquí lo que estamos viendo es prácticamente ya casi el término de la laguna, donde nos queda pues obviamente todo nuestro trabajo e incorporación de hilos en la periferia. Una vez que nosotros terminamos de hacer el retejido de las urdimbres, por ejemplo, en este caso de esta laguna que estamos presentando en el video en la parte superior, es que nosotros ya una vez de que hemos terminado y valorado de que la laguna ya está terminada, podemos hacer una limpieza de todos los bordes. Para hacer esa limpieza, obviamente, un poco más los hilos, y en caso de que ya no sea necesario, podemos hacer el recorte de todos los sobrantes y colocar una pequeña cantidad de quitosán para reforzar. Además de eso, todos los hilos que levantamos inicialmente en esta limpieza del área, que en realidad estábamos levantando los hilos de la trama decorativa, una vez que estamos haciendo la limpieza, vuelven a ser colocados en su lugar por medio de adherirlos con quitosán. Entonces, lo que podemos observar es que pues queda una zona bastante ordenada, bastante limpia, y nosotros estamos recuperando toda esta parte estructural del ligamento. En el caso de algunas lagunas, sobre todo lagunas de mayores dimensiones, tuvimos que ayudarnos de estos peines metálicos para poder llevar un orden, sobre todo en que los hilos de trama queden pues completamente horizontales, que no tengamos deformaciones, que el ligamento quede ordenado y de acuerdo a cómo es el ligamento original, y nosotros podamos tener una lectura fácil de este ligamento. Es importante decirles que, bueno, en este caso nosotros escogimos únicamente hacer el tejido base como parte de nuestra justificación para que nuestra intervención sea, pues obviamente, detectable, y sobre todo respetar esta necesidad que teníamos de únicamente devolverle la estabilidad estructural al ligamento. En realidad nosotros no queríamos reponer para nada la decoración, porque creo que esa no es la intención, creo que más bien era únicamente la parte conservativa de este lienzo. Para este caso en específico, la laguna tiene unas dimensiones de 5 centímetros de alto por 4.5 de ancho y nos llevó un tiempo de 18 horas. En el caso de la ubicación de los fragmentos, bueno, aquí es importante que sobre todo en los fragmentos que estaban sueltos, teníamos que ver de qué manera los íbamos a reubicar y a contextualizar, obviamente considerando que fuera una contextualización lo más cercano posible al original. Afortunadamente, como lo mencionó Luisa Mainova anteriormente, los lienzos presentan esta decoración impresionante de diseños geométricos, donde nosotros, para empezar, dentro del estudio de la técnica de manufactura, se tuvo que llegar al conteo de hilos totales para poder analizar y determinar y conocer esta técnica, que en realidad ahorita es una técnica decorativa pues perdida. Entonces lo que se hizo fue un conteo de todos los hilos, tanto de urdimbres como de tramas, pero también de tramas decorativas, y entonces se llegó a entender que el diseño pues tiene un diseño muy específico de conteo de hilos matemáticos, donde a través de múltiplos de 3 podemos lograr estos diseños decorativos, como lo estamos viendo aquí, y si uno sigue, digamos, estas instrucciones en el telar, nosotros podemos llegar a recrear los diseños de la mortaja. Toda esta información la encuentran ustedes en un artículo que se realizó en el año 2021 que se llama El patrón matemático de la mortaja. Lo pueden encontrar en internet. Entonces, con esta idea de poder entender la técnica de manufactura y de conocer este diseño matemático, es que a partir de esos diseños nosotros pudimos identificar los diseños en cada uno de los fragmentos y entonces poderlo acomodar y conectar con pues con todo el fragmento de gran formato.
Lo que ahorita estamos viendo, por ejemplo, que está todo contorneado con la línea punteada en rojo, son los fragmentos que identificamos, que son alrededor de 15 fragmentos, y el resto es un solo fragmento. Entonces, lo cual a nosotros nos ayudaba perfectamente bien a poder conectar todos aquellos que estaban sueltos. Ahorita el recuadro que está marcado en azul es como nosotros estamos mostrando la reubicación de este fragmento, donde lo que se hizo fue trabajar aquellos fragmentos sueltos por separado, haciendo el retejido, y ya una vez para hacer la conexión con el fragmento grande, utilizamos los diseños geométricos. Se realizaron inicialmente en estos acetatos lo que hicimos fue recuperar el diseño con todo el registro gráfico, y estos mismos acetatos, como están tomados a la copia fiel de la mortaja original, nos ayudan a poder ubicar cada uno de los fragmentos y nosotros poder así poderlos conectar entre sí. Para resolver de manera eficiente las diversas problemáticas que presenta la mortaja, se estableció un sistema de trabajo que permite realizar de manera adecuada los distintos procesos de restauración que se requieren. En esta metodología se cuenta, se mide, se ubica y se registra. ¿Y qué se cuenta? Todos los hilos se cuentan. Se cuentan los hilos originales que conservan los lienzos, se cuentan los hilos nuevos de urdimbre y de trama que ingresan en el tejido, se cuentan los hilos que se entretejen y, por último, se cuentan los hilos que se limpian y se detallan. Este contenido sobre el número de hilos es para que no sobrepasemos los 516 hilos de urdimbre y los 52 centímetros de anchura que conforman cada lienzo. Al término de cada proceso, con una cinta métrica se toma la medida del área intervenida. Después se localiza en qué cuadrante se ubica dentro del gran espacio reticular en que está dividida la mortaja. Mensualmente se elabora un esquema digital para registrar y reportar los avances del proyecto, en el cual se indica de manera resumida y directa las acciones realizadas durante esas 4 semanas. Para la elaboración de este registro se utilizan 2 bitácoras de trabajo. Una bitácora escrita en la que se anota día a día la información tangible del proceso, es decir, todo aquello que se puede medir y contar. Y una bitácora visual en la que con un dispositivo móvil se captura diariamente una fotografía de la zona trabajada. El programa utilizado para la elaboración de los esquemas es Adobe Illustrator, un software de diseño gráfico, que trabaja con un sistema de capas independientes entre sí, que permiten organizar de manera sencilla toda la información de nuestro proyecto. Las capas o layers son una especie de láminas transparentes con contenido propio que se apilan entre sí, y es gracias a esta transparencia que se puede ver lo que hay debajo o encima de cada una de ellas. Los esquemas de trabajo de la mortaja contienen los siguientes elementos: una fotografía digital con buena definición de la zona trabajada, una retícula modular que divide el espacio textil en columnas y filas. Las filas se identifican con números y las columnas se identifican con letras del alfabeto. En la parte superior se coloca el mes de trabajo. Hay un trazado de formas geométricas que delimitan las áreas trabajadas, flechas y recuadros que contienen la información en centímetros de las medidas de las áreas trabajadas. Y por último, en la parte inferior de la hoja se indica el proceso de restauración realizado. Que estos procesos pueden ser introducción de hilos nuevos de trama y urdimbre al tejido original, retejido de hilos nuevos, elaboración de orillos, limpieza de hilos de trama y urdimbre y acabados finales. No importa si es 1, 2 o 10 centímetros. Cada centímetro de mortaja retejida cuenta como avance para reportar. En esta imagen mostramos el esquema correspondiente a un fotograma tomado del video que se mostró anteriormente y que se intervino. Se observan todos los elementos mencionados anteriormente. Dentro del fardo funerario se encontraron también un conjunto de bandas de amarre. Para su restauración se implementó la misma metodología que en la mortaja: conteo de hilos originales, conteo de hilos nuevos ingresados,
de área retejida, y aquí es un poco diferente el esquema de trabajo. En la foto final, solamente con un color distinto al color del textil, se muestra el área trabajada. Vamos a mostrar hasta el día de hoy cuál ha sido la intervención realizada en la mortaja, donde iniciamos en el año 2019, 2020. Cabe mencionar que durante estos años hemos estado trabajando, pues, no de manera continua, sino de manera intermitente, puesto que nos tocó el periodo de pandemia, entonces se han estado trabajando alrededor de 4 a 5 meses por cada año, a diferencia de obviamente a partir del 2023, donde ya empezamos a trabajar de manera continua en nuestras instalaciones de la coordinación. Este ha sido el avance hasta el día de hoy. Este textil prehispánico se ha visto beneficiado con el retejido de las lagunas porque le ha dado estabilidad estructural, se ha logrado recuperar la unidad formal, puede ser analizado y estudiado y apreciado por ambos lados. La intervención es visible sin que compita con el textil original. Es completamente compatible con el original y tiene la ventaja de ser reversible y retratable. A continuación les mostramos nuestras publicaciones que hemos realizado de este gran proyecto del fardo mortuorio de Zimapán. Como pueden ver, pues tenemos numerosos artículos ya publicados que ustedes pueden consultar en internet. Cabe mencionar que este ha sido un proyecto integral que nos ha dado muchísimas líneas de investigación. Es un trabajo multidisciplinario porque afortunadamente hemos podido trabajar con muchos científicos y especialistas. Y no nada más tenemos publicaciones, sino también hemos podido presentar este trabajo en foros y conferencias a nivel internacional. Y para nosotros es pues de gran emoción poder mostrar por primera vez este trabajo de la mortaja, que es el retejido, en un foro como es el foro académico. Entonces es la primera vez que nosotros estamos dando a conocer este tipo de procesos del retejido, y que lo que nosotros estamos buscando es que sea una metodología, un procedimiento que pueda ser una solución a algún otro textil que pudiera presentar una problemática similar, y que hay una manera, ¿no?, de cómo poder trabajar este tipo de textiles de una forma viable y bastante, sobre todo retratable y reversible, que eso creo que es lo más importante. Entonces, bueno, pues sobre todo, pues agradecemos su atención y gracias por escucharnos. Buenos días, en esta ocasión vamos a platicar sobre la conformación del laboratorio Códice, la evolución que ha tenido, la misma consolidación del grupo de trabajo y finalmente las perspectivas que tenemos respecto a la labor de investigación del patrimonio. Además, haremos una pequeña reflexión sobre lo expuesto en las mesas temáticas del Simposio de Investigación Científica en la Conservación, sinergias entre laboratorios especializados y su impacto en la conservación. Si bien el laboratorio se conforma oficialmente en el 2014, desde el 2012 la doctora Valerie Magar conforma un equipo de trabajo con la maestra Mari Carmen Castro y la doctora Isabel Villaseñor. Este equipo se propone implementar un laboratorio con el objetivo de apoyar a los proyectos de la CNCPC. En el 2013 se incorpora a estos esfuerzos la doctora Nora Pérez y en conjunto con la doctora Villaseñor generan el proyecto Investigación aplicada para el desarrollo, evaluación y estudio del envejecimiento de productos de conservación. En el 2014, con el apoyo de la doctora Alejandra Alonso, se elabora un proyecto de CONACYT en la cual se adquirieron la infraestructura. El proyecto Implementación de un laboratorio para la evaluación del deterioro y tratamiento de conservación del patrimonio cultural arqueológico mexicano fue galardonado con el financiamiento y con él se compraron equipos portátiles para el análisis del patrimonio cultural in situ,
como 2 microscopios digitales, un equipo de fluorescencia de rayos X, un equipo de espectroscopía infrarroja con módulo de ATR y módulo de reflexión frontal y un equipo de espectroscopía Raman. También se adquirieron equipos de escritorio para el estudio y tratamiento de muestras, como son los microscopios, el petrográfico y el microscopio estereoscópico, la pulidora y demás accesorios para llevar a cabo esta tarea. Es así que con la infraestructura adquirida, además de la que ya se tenía, se consolidó un laboratorio móvil. A lo largo de estos 10 años, el laboratorio se ha consolidado con un importante impacto a nivel nacional en la conservación del patrimonio cultural mexicano, ya que ha desarrollado proyectos y o ha analizado muestras de patrimonio cultural provenientes de 27 estados de la República Mexicana, como se señala en el mapa. Respecto a la formación del capital humano, se ha atendido a más de 40 estudiantes de nivel licenciatura y maestría mediante dirección de tesis, servicio social, prácticas profesionales y créditos académicos de sus respectivos planes de estudio. Con motivo de celebrar el 10º aniversario del Laboratorio Códice, los días 5 y 6 de junio se llevó a cabo el simposio Investigación Científica en la Conservación, sinergias entre laboratorios especializados y su impacto en la conservación, donde se abordaron diversas temáticas como investigación aplicada a la conservación, patrimonio y docencia, investigación de patrimonio cultural y seminarios de investigación. Aunado al encuentro académico, se incluyó una exposición fotográfica que ilustraba el trabajo de estos 10 años ininterrumpido. El evento, realizado en el auditorio Paul Coremans de esta dependencia, fue inaugurado por la titular de la CNCPC, María del Carmen Castro Barrera, y la directora de Conservación e Investigación, Ana Berta Miramontes. En este evento se hicieron evidentes los paralelismos que guarda el Laboratorio Códice con los laboratorios que estudian patrimonio, así como algunas zonas de oportunidad, lo que vamos a discutir a continuación. En la primera mesa, los ponentes emplearon el término multidisciplina o algún derivado. Se hizo énfasis en la importancia del diálogo entre especialistas por 3 razones principales. La primera es para el conocimiento detallado del caso de estudio, de las preguntas a resolver, así como la comunicación de los alcances reales de las técnicas empleadas, teniendo en cuenta que estas mismas se están adaptando desde otros campos del conocimiento al estudio del patrimonio. La segunda es para eliminar o minimizar cualquier sesgo en la interpretación de la información. Esto debido a los diferentes perfiles profesionales. Y la tercera es el enriquecimiento de los participantes por la constante retroalimentación en la generación del conocimiento. De los procesos de conservación se pone sobre la mesa el incluir a los laboratorios en los procesos de diagnóstico, planeación, monitoreo y evaluación de los tratamientos. Bueno, respecto a la infraestructura, se menciona la importancia de conciliar con autoridades la apuesta de recursos financieros y humanos para la conformación, mantenimiento y renovación de los laboratorios. Si bien los laboratorios cuentan con la infraestructura, edificio, equipos, esto no puede funcionar sin el recurso humano capacitado. Y de manera inversa, las capacidades del recurso humano se potencializan con la infraestructura adecuada. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Daniel Meléndez. Hola, ¿qué tal? Bien, en la mesa 2 se abordó la transmisión del conocimiento desde las ciencias exactas a estudiantes de la licenciatura en restauración e historiadores del arte, donde los programas de estudio pretenden dotar al alumno de conocimientos en química, física, biología, etc.
para el entendimiento de diversos fenómenos y procesos involucrados en el trabajo del conservador o historiador del arte. Los principales retos expuestos en la mesa fueron el desarrollo de un lenguaje interdisciplinario, la comprensión de la lectura por parte de los alumnos, aplicación de la metodología de investigación, el entendimiento de los conceptos de ciencia básica y cómo dotar al alumno de la capacidad de análisis de resultados. Para ello, algunas de las acciones con buenos resultados por parte de los ponentes son la implementación de protocolos de trabajo, con el cual se obtiene información importante relacionada al por qué y qué tipo de estudio se requiere, cuántas personas participan y qué requisitos se deben cumplir para el estudio de la obra o las muestras procedentes de ella. Generación de fichas de trabajo o fichas para solicitud de análisis. Estos han sido una herramienta clave para la canalización de información, así también el aprovechamiento de recursos digitales como videos, animaciones, estudios de caso en México y en el extranjero. Actualmente, el uso de la inteligencia artificial. El trabajo conjunto de varios profesores en el aula ha ayudado al alumno a relacionar los diferentes conocimientos. La realización de las prácticas profesionales, servicio social, incluso voluntariados en los diferentes laboratorios dentro y fuera del país enriquecen su formación. Sin duda, involucrar a los alumnos en las investigaciones y los temas de innovación que cada uno de nuestros expositores propone dentro de la química, la física, la biotecnología, la óptica, la ingeniería y las ciencias de los materiales, ayudan a generar nuevos perfiles profesionales en el campo de la conservación-restauración. La investigación del patrimonio cultural presenta varias aristas, y una vez más, la interdisciplina hace su participación. En este contexto, el consenso en la terminología y lenguaje usado entre los especialistas es indispensable. Se hace necesario definir los objetos de estudio para su reconocimiento, los perfiles profesionales para la implementación de cursos y programas de estudio, para que con estas definiciones tener conocimiento institucional, el cual tendrá impacto en financiamiento, capacitación y generación de plazas de trabajo. Para decirlo de otra forma, lo que no se define no existe. El reconocimiento derivado de estas definiciones cobra importancia, ya que los estudios del patrimonio son costosos. En este sentido, se han abordado distintas estrategias como lo es la conformación de redes entre laboratorios e instituciones que comparten infraestructura, protocolos de estudio, información de bases de datos y materiales de referencia, aunado a la movilidad académica. Otra estrategia es la conformación de múltiples laboratorios como laboratorios de imagen, registro fotográfico, radiografía, registro 3D, etcétera, por mencionar algunos, para que se estudie el objeto in situ y, si fuera necesario, generar estrategias de muestreo para estudios puntuales en el laboratorio fijo. Finalmente, es de suma importancia la difusión de los trabajos realizados con todos los créditos para los participantes de la investigación. La generación de diversos seminarios en los que el laboratorio es partícipe tienen como objetivo contribuir y fomentar el trabajo en equipo desde la multidisciplina, a través de la investigación aplicada a la conservación en el aspecto de la caracterización material, en la que se generan acciones que contribuyen a la restauración-conservación, y esto a su vez ayudan a la preservación del patrimonio cultural. Los seminarios son espacios de actualización de conocimiento y generación de nuevas metodologías de conservación. Para lograr esto es necesario reunir expertos y expertas de diferentes disciplinas como restauración, ciencias de los materiales, ingeniería química, geología, biología, arqueología, historia del arte y otras áreas vinculadas. La exposición fotográfica resalta la aportación del laboratorio a la conservación de nuestro patrimonio cultural. Se dividió en 5 líneas de trabajo: análisis técnico-científico, atención a dependencias INAH, evaluación de tratamientos de conservación, líneas de investigación y formación de capital humano. Dichas líneas de trabajo se han consolidado a lo largo de 10 años. Se alinean a las necesidades del instituto: investigar, conservar y difundir. Dando cierre a lo expuesto, que la CNCPC cuente con un laboratorio y personal especializado en el estudio de las ciencias del patrimonio cultural es un privilegio y una oportunidad con las que pocas instituciones cuentan. Es así
que uno de los retos que afronta el Laboratorio Códice es el fortalecimiento de su infraestructura y la constante actualización profesional de protocolos, procesos, técnicas y nuevas tecnologías aplicadas al estudio del patrimonio cultural para consolidarse como un laboratorio móvil de vanguardia. Para ello, es importante postular al laboratorio en los programas de financiamiento por parte de los organismos de apoyo a la ciencia, la tecnología y el estudio del patrimonio cultural. En la conformación de las líneas de investigación se han desarrollado es indispensable la mirada a diferentes disciplinas. Es así que este laboratorio apuesta a la inter, trans y multidisciplina como base fundamental para la generación del conocimiento. En este sentido, ocupamos este espacio para invitar a nuestros compañeros y compañeras a que consideren al laboratorio como parte de su equipo de trabajo para el análisis de los materiales, técnicas de factura y nuevos procesos de conservación. Muchas gracias. Gobierno de México.